Hola a todos, en este tutorial de Contabilidad y ContaPlus les voy a explicar cómo se contabilizan las provisiones, más concretamente las provisiones por operaciones comerciales. En este caso se refiere a las provisiones por garantías que tiene un producto o, por ejemplo, para reparación por defectos de fabricación del producto. Y también les voy a explicar cómo eliminar esa provisión cuando acaba el año fiscal en curso, es decir, en el cierre contable. Bien, bueno, como siempre, para poder trabajar en el ContaPlus, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la empresa en la que vamos a trabajar. Para eso, siempre venimos a Global, Selección de Empresas, o vamos directamente a su icono, Opciones de Empresa, le doy clic y se me abre aquí esta ventana con el listado de todas las empresas que hemos ido creando para poder trabajar. En este caso, yo voy a elegir la empresa Ejercicio Provisiones SL. Aquí cada uno, como ya digo, tiene que elegir la empresa que sea necesaria. Le doy doble clic y el ContaPlus elige la empresa. Una vez que ya estamos en la empresa que necesitamos, ya podemos contabilizar los asientos. Bien, en este caso el ejercicio va a ser el siguiente. La empresa XXSL estima que para el año en curso, aquí es curso, los gastos por garantías de arreglo y reparación de sus productos de informática será de 1.000 euros. Un cliente necesita una reparación de su ordenador y la empresa lleva el ordenador a otra empresa externa especializada en estos casos. La factura de esa reparación es la siguiente: la base imponible, 250 euros, el IVA al 21% y el total de la factura serían 302,5 euros. Bien, ese sería el ejercicio. Este es bastante sencillito. Entonces, ¿cómo se hace este ejercicio? ¿Cómo se contabilizan estas provisiones? Los pasos del ejercicio son: el primer paso es contabilizar la provisión por garantías, el segundo paso es contabilizar las facturas y el tercer paso es que en el cierre contable hay que eliminar la provisión que hicimos al principio. Bien, ¿por qué se hace esto? Como ya expliqué en la parte teórica de las provisiones, la empresa estima unos gastos futuros, ¿vale? Tiene que estimar unos gastos futuros. ¿Por qué? Porque así lo establece el principio de prudencia. En este caso, la empresa, para este caso de provisiones para operaciones comerciales, la empresa estima unos gastos por garantías de productos o por reparaciones del producto, lo que son las típicas garantías cuando vamos a comprar un producto y muchas veces te dicen: si pagas 10 euros más al mes, tienes las garantías de que te vamos a arreglar el producto sin coste alguno. ¿Vale? Son ese tipo de cosas, se refieren a ese tipo de cosas. Estas provisiones para operaciones comerciales se refieren a ese tipo de cosas, a ese tipo de garantías. Cuando se te rompe el ordenador, cuando se te rompe el microondas y está dentro de la garantía, llevas el ticket de compra y si la reparación se debe a algún problema defectuoso del propio producto, te lo arreglan sin problemas. ¿Vale? Pues estas provisiones se refieren a este tipo de cosas. ¿Vale? Y pues vamos a hacer el ejercicio. Bien, como ya dije, la empresa, aquí el primer paso es contabilizar la provisión por garantías. La empresa estima gastos, o sea,
Si queréis hacer un cálculo exhaustivo, lo hacéis. Pero si no, simplemente con estimar lo que creéis que vais a gastar por este tipo de garantías, simplemente ponéis una cantidad, la que os interesa a vosotros. Por ejemplo, en este caso, como dijimos, esta empresa cree que este año, por ese tipo de garantías, por ese tipo de reparaciones, va a gastar 1.000 euros. Y vamos a contabilizar esa provisión. Bien. Para eso, para contabilizar los asientos, como siempre, vamos a Financiera, Opciones de diario, Gestión de asientos, o directamente vamos a su icono, Asientos. Yo voy a hacer Financiera, Opciones de diario, Gestión de asientos, le doy clic y se me abre la ventana para poder contabilizar esos asientos. ¿Vale? Como dije, estas provisiones, concretamente estas provisiones, son provisiones a corto plazo. Estas provisiones, como dije, o como digo, son provisiones a corto plazo. Por eso, en este caso, para elegir la fecha, pues puedo dejar exactamente esta misma fecha porque es el año fiscal en curso en la que abrí la empresa, ¿vale? Entonces ya dentro de este año fiscal, del año fiscal en curso, ya podéis elegir o podéis contabilizar este asiento en la fecha, por ejemplo, concretamente en esta fecha se puede contabilizar o en cualquier otra fecha dentro del año fiscal en curso, que para este ejercicio en concreto es el año 2018, ¿vale? Yo voy a dejar esa fecha y cada uno elige la fecha. Ya puede ser el 1 de enero del 2018, como puede ser un poco más tarde, en febrero o en marzo. No hay problema. Bien, entonces le damos a Enter, 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 Enter y le doy a la tecla más del teclado numérico para que se abra esta línea y poder contabilizar esta provisión. La subcuenta que vamos a utilizar sería la 6959. Le doy a la tecla más del teclado numérico para que se abra la búsqueda incremental y aquí seleccionar la empresa, seleccionar la subcuenta que vamos a necesitar. En este caso, ya las subcuentas yo las he creado previamente y esta sería la subcuenta que necesito. Gasto por dotación a la provisión por operaciones comerciales. Le doy doble clic y en concepto pongo provisión, podemos poner provisión, nada, por garantías, por ejemplo. ¿Vale? La provisión, si no recuerdo mal, eran 1.000 euros de provisión. Es lo que yo he estimado que voy a gastar este año por arreglo de productos defectuosos, ¿vale? Entonces, esos 1.000 euros, ¿dónde van esos 1.000 euros que nosotros hemos estimado? ¿En el debe o en el haber? Esos 1.000 euros van en el debe. ¿Por qué? Porque esos 1.000 euros son gastos futuros. Y los gastos entran en mi empresa. Y todo lo que entra en mi empresa va en el debe. Que entra en mi empresa los bienes, los gastos y las compras. Por eso, esos 1.000 euros, en este caso, para este asiento, se tienen que contabilizar en el debe. ¿Por qué? Porque todo lo que entra en mi empresa va en el debe y que entra en mi empresa los bienes, los gastos y las compras. Entonces le doy a Enter, pongo aquí 1.000 euros, Enter, 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 Enter y el ContaPlus automáticamente me cuadra el asiento. Y aquí la subcuenta que necesito es la subcuenta 4999. Le doy a la tecla más del teclado numérico para que se abra la búsqueda incremental y elegir la subcuenta que necesitamos, en este caso otra subcuenta que ya he creado previamente,
que es esta, ¿vale? 499.1. Provisión para operaciones comerciales. Le doy doble clic, le doy a Enter para que copie el concepto anterior y prácticamente el propio Contaplu ya nos hace el trabajo y nos cuadra el asiento. Y nos pone esos 1000 euros en el haber, entre otras cosas porque para cuadrar un asiento, para poder cuadrar un asiento, el debe tiene que ser igual al haber. Si ya tengo 1000 euros en el debe, la única manera de cuadrar el asiento es que haya 1000 euros en el haber. Entonces le doy a Enter, 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 Enter. ¿Y por qué estos 1000 euros están en el haber? Están en el haber porque estas provisiones son una deuda futura que tiene la empresa. Y sabemos que las deudas cuando nacen en el haber. Por eso esos 1000 euros van en el haber, porque es una deuda futura, es una deuda y las deudas cuando nacen en el haber. ¿Vale? Así sería, o así se contabiliza este asiento, que sería el asiento de contabilizar las provisiones que vamos a tener dentro de este año por operaciones comerciales, concretamente por garantías o reparación de productos defectuosos. Así es como se contabilizaría esta provisión, la provisión de gastos futuros que va a tener la empresa. En este caso, como ya dije, se trata de gastos de gasto a corto plazo, es decir, gastos que se van a pagar dentro del año fiscal en curso. Por eso se utiliza la cuenta 499 porque es una provisión a corto plazo. Bien, hasta ahí es sencillo, ¿no? Y como ya veis, todas las provisiones, todas se hacen de la misma manera. Bien, el siguiente paso del ejercicio es este. Un cliente necesita una reparación de su ordenador y la empresa lleva, es decir, nosotros nos quedamos con el ordenador, pero como nosotros no sabemos reparar los ordenadores, se lo damos a una empresa externa especializada en estos casos. La factura de esa reparación es la siguiente. Pues aquí tenéis la factura, ¿vale? Y el segundo paso del ejercicio sería contabilizar una factura, contabilizar facturas normales, corrientes, sin problema. Como sabéis, una vez que yo hago este asiento, lo normal es venir aquí a este icono, grabar asientos, grabar el asiento y seguir haciendo nuestro trabajo diario, sin ningún problema. Bien, yo voy a hacer el siguiente paso, el de contabilizar facturas, yo lo voy a hacer dentro de esta ventana, ¿vale? Pero, como ya sabéis, se graba el asiento y aquí, bueno, ya tenemos un asiento en blanco para hacer otras cosas. Como ya dije, podemos tener un asiento nuevo y contabilizar aquí el segundo paso del ejercicio, ¿vale? Ya lo que tenemos que contabilizar son las facturas que esas empresas nos dan si nos tienen que reparar algún producto, ¿vale? Son facturas sin ningún problema. Bien, entonces elegiríamos la fecha de la factura. El asiento sería el 4, en este caso le damos a Enter, Enter, Enter y venimos aquí a añadir partida para que se abra la línea y poder contabilizar la factura, ¿vale? En este caso, como ya dije, se utilizan las cuentas normales de gasto, las cuentas que tenemos para gastos, y es una factura más, sin ningún problema, una factura de empresa a empresa, ¿vale? Que era de la siguiente manera. Base imponible 250, es decir, su cuenta que necesitamos es la 622, que son gastos. Le doy a la tecla más del teclado numérico. En este caso, si veis,
esa subcuenta no está creada, ¿vale?